Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la protección que nos da Dios en cada hogar, cada familia, cada ciudad, cada nación, cuando acudimos a Él. En tiempos de inflación, que son los tiempos actuales, donde el hambre está tocando las puertas de muchos hogares, es necesario acudir a Dios. Dios es bueno para con nosotros. Él es el creador de la familia, el creador de ciudades, de naciones. Él pone los reyes y quita los reyes. Él es el Dios que gobierna. Dios está en control de todo lo que está pasando en la tierra. Hablar de la inflación es hablar del crecimiento de los precios de los artículos van subiendo, el salario no sube, hay problemas en la adquisición de los productos y por lo tanto puede haber escasez en la despensa de la familia, puede haber hambre. Así que el único que puede solucionar el problema es Dios. Por eso hoy estaremos hablando de cómo entrar a la protección de Dios en la inflación mundial. Porque esta inflación es para todo el mundo. Las naciones están siendo afectadas, los gobiernos de las naciones están trabajando intensamente para solucionar el problema que creó el mismo hombre. Hablar de inflación es hablar de problemas que crean los hombres cuando están apartados de Dios. Pero Dios en su misericordia sigue manifestando su amor para todos los que crean en Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, porque Cristo es el camino a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios, nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y aquí en La Voz de la Alianza hablamos de Jesucristo, predicamos de Jesucristo, enseñamos de Jesucristo. La Biblia es la palabra que enseña de Jesucristo y hoy estaremos revisando lo que dice la Biblia con respecto a la inflación o a la subida de precios, que tiene que ver también con el hambre. Así que comenzamos leyendo Isaías 55. 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí Dios está diciendo: no necesitas dinero para venir a Dios. Cristo derramó su sangre y nos compró para Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora la salvación se ofrece a toda la humanidad, solamente hay que creer en Jesucristo. Así que no es a través del dinero que recibimos las bendiciones materiales de Dios, es a través de Jesucristo. En el versículos 6 y 7 de Isaías 55 sigue diciendo las Escrituras: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hablar de inflación es hablar de malas decisiones tomadas por el hombre en la tierra. El hombre se mete en problemas y quiere solucionar los problemas en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propias capacidades mentales. Pero Dios está esperando que el hombre se arrepienta, porque el hombre apartado de Dios siempre estará creando más problemas. La Biblia nos enseña que a través de Jesucristo hay sabiduría. Solamente a través del estudio de la Biblia hay sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios, quien vino a darnos esa sabiduría para saber resolver los problemas. Así que debemos conocer lo que está escrito en la Biblia. Dios dice: vuélvanse a mí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios
es Dios de misericordia, el único que puede perdonar pecados es Dios. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento de Dios. Así que hay esperanza para toda persona en la tierra que ha cometido errores, que ha tomado decisiones, que ha llevado a su propia familia a la escasez y al hambre. Hay personas que están apartadas de Dios y necesitan volverse a Dios. Por eso hoy hablaremos de la protección que da Dios en tiempos de la inflación. Tenemos aquí una definición de la inflación. Esta definición la encontramos en Wikipedia, que es un diccionario. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. Es lo que ha estado sucediendo en los tiempos actuales. De otra manera, la inflación, desde el punto de vista de Dios, Dios establece que los profetas toquen la trompeta. Y la inflación es como una trompeta profética que está anunciando lo siguiente. Número 1, los precios en incremento cada día van subiendo y el salario no alcanza. Número 2, la escasez. La trompeta de la inflación está anunciando que viene escasez y hambre. Número 3, la trompeta anuncia también enfermedades y muerte. Donde hay escasez de comida, pronto vendrá la enfermedad y llegará la muerte. Número 4, anuncian las deudas económicas o financieras en la familia, en ciudades y naciones. ¿Cuántas familias, cuántas naciones están endeudadas? Y con la inflación buscarán mayor deuda y por lo tanto estarán esclavizadas a los acreedores. Y número 5, protestas sociales. Cuando ya no hay esperanza en cuanto al alimento en casa, vienen las manifestaciones sociales en las calles, en las ciudades. Hay mucho que podemos hablar de la historia de ciudades y naciones a través de los tiempos, cómo han salido a las calles para protestar en contra de las medidas que el gobierno del respectivo país está tomando con respecto a la alimentación de su pueblo. Por eso vienen las protestas sociales y llega la violencia. Y es allí cuando Dios emite juicio. Eso está escrito en Génesis 6, cuando Dios mandó el juicio del diluvio en tiempos de Noé, debido a que había mucha violencia. La causa, la corrupción del ser humano. El hombre se corrompe cuando hay dinero. El dinero está corrompiendo al ser humano. Corrompe familias, corrompe gobiernos, corrompe todo lo que toca el dinero, porque detrás del dinero hay espíritus de codicia, de avaricia. Y por lo tanto, una persona llena de codicia y de avaricia cometerá injusticia. Está en corrupción. Hablar de corrupción es hablar de una persona que está apartada de Dios. Dios no es corrupción, Dios es santidad. La corrupción viene cuando el hombre está apartado de Dios. Por eso predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es el lazo que trae al pecador corrupto a los brazos de Dios. Porque en Dios hay misericordia, hay perdón cuando la persona se arrepiente de todo pecado. Así que todo esto lo enseña el Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. Este es un proceso de llegar a la ruina y a la muerte y llegar a la violencia misma, y viene el juicio de Dios. Por eso los gobiernos están preocupados para que no hayan protestas sociales. Por eso están trabajando intensamente en cada nación. Pero la iglesia de Jesucristo también tiene su tarea, tiene que cumplir su tarea, y debemos por eso saber cuál es el papel de la iglesia
en tiempos de la inflación mundial. Así que hoy estaremos hablando precisamente de la tarea misma de la iglesia para que Dios obre, porque Dios obra en la tierra cuando la iglesia trabaja. Si la iglesia trabaja, Dios estará trabajando desde el cielo. Si la iglesia no trabaja, los cielos estarán cerrados y los problemas en la tierra se incrementarán. Violencia y muerte. Por eso tenemos que entender las Escrituras, todos los tiempos proféticos que hoy estamos viviendo. No estamos viviendo tiempos religiosos, sino tiempos del cumplimiento de la profecía. Todo lo que fue anunciado tiempo atrás, hoy lo estamos viviendo en este año 2022, en este siglo XXI, siglo de tanto avance de la sabiduría humana, de la tecnología que Dios ha permitido, la comunicación, la tecnología de la comunicación. Todo esto Dios lo permitió para nuestra generación, pero en medio de todo este avance de la tecnología hay mucha corrupción, hay mucha maldad, hay mucha injusticia y por eso la señal, la inflación, es una señal profética que anuncia todo lo que está pronto a venir. Por eso tenemos que trabajar intensamente como cristianos para que nuestras ciudades, nuestras naciones estén bajo protección de Dios. Dios protege donde hay trabajo de la iglesia cristiana en la tierra. A esto está la iglesia, para esto Dios estableció la iglesia, para traer un cambio, una respuesta del cielo, para que no haya los juicios que están viniendo sobre la tierra. Vamos a ver un video que habla de lo que es la inflación. Este video tiene como fundamento lo que enseña el Banco de México. Vamos a ver este video. ¿Sabes qué es la inflación? ¿Has escuchado alguna vez en los noticieros este término sin entender a qué se refiere? Yo igual. Así que investigando, encontré esta definición. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. ¿Quedó claro? ¿No? Lo que sí entendemos es que es un aumento en los precios, pero para que se considere inflación debe ser sostenido, es decir, de manera constante. Si los precios aumentan solamente una vez al año, no es inflación. También el aumento de los precios debe ser generalizado, es decir, que el aumento de un solo bien o servicio tampoco es inflación. Los precios de los bienes y servicios pueden aumentar o disminuir, pero cuando la mayoría de los precios sube, podría ser inflación. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos. Y supón también que quieres ahorrar para comprar un teléfono celular. Para esto tienes que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitarás más dinero para comprar el mismo celular. En este ejemplo, los precios suben de manera sostenida, es decir, cada semana, y generalizada, ya que aumentan los precios de todos los productos, no solamente el del celular. Ya que no es posible dar seguimiento a todos los precios de la economía, se selecciona una canasta con bienes y servicios representativos que consumen los hogares. Con base a dicha canasta, se calcula un indicador que representa los precios de todos estos bienes y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios al consumidor, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Es decir, si durante 2010 las personas pagaban 100 pesos por estos productos y en 2011 comprar estos mismos productos les costó 111 pesos, significa que hubo una inflación del 11%, ya que las personas requirieron 11 pesos más para comprar exactamente lo mismo. Todos los gobiernos del mundo están trabajando para controlar la inflación. La inflación tiene que descender cuando se trabaja con sabiduría, con entendimiento. Aquí en México nuestro gobierno está trabajando
México ha sido uno de los países más bendecidos por Dios porque hay de por medio mucha oración y ayuno. Aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos convocando cada mes a orar por México, a orar por las autoridades de México, que Dios les dé sabiduría, entendimiento para la toma de decisiones. Muchas veces oímos las noticias que ellos dicen, bueno, hemos trabajado intensamente, fuertemente, hay trabajo de por medio en el gobierno, pero también como que hay algo de suerte. Yo quiero decirles que no es suerte, es la mano de Dios. Dios está obrando porque hay oración de por medio. Por eso estamos viendo cómo Dios está trabajando en cada país de acuerdo a la oración de la iglesia en cada nación. Tenemos que seguir orando cada quien por su país y debemos darle gracias al Señor que Dios está oyendo las oraciones y respondiendo las oraciones de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 6, la Biblia habla de unos caballos que saldrán a recorrer el mundo. Son los famosos jinetes del Apocalipsis, conocidos así. Y hay un caballo, el caballo negro, es el caballo que habla del hambre. Bueno, esos caballos son de juicio. Son de juicio, son juicios que vienen al futuro. Así o es. sea que todo lo que hoy estamos viviendo en el mundo, esta inflación, simplemente es una señal. Es el toque de la trompeta que está anunciando el futuro. Pero el futuro va a ser tremendo cuando ya la iglesia no esté en la tierra. Mientras la iglesia esté en la tierra, hay solución a los problemas. La inflación puede disminuir si hay oración, si hay ayuno. Tenemos que orar y ayunar, porque solamente Dios es el único que puede controlar los indicadores de la economía. Dios estableció la economía porque la economía tiene que ver con la comida, el alimento. Dios creó el cuerpo para comer. A través de la comida hay vida física, hay fuerzas. Dios estableció todo ello desde el principio y estableció las leyes de la economía del cielo. Por eso tenemos que revisar la Biblia. Y viene el juicio. Vamos a leer lo que vendrá al futuro en Apocalipsis 6, versículos del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí la Biblia es muy clara que vendrá el tiempo de la hambruna. Esto es más que el hambre, son los tiempos del juicio. Pero Dios dijo, no dañes el aceite ni el vino. Proféticamente hablando, el aceite y el vino representa la iglesia, representa a aquellos que crean en Jesucristo. Cuando una persona en la tierra acepta a Jesucristo porque ha creído en Jesucristo, pasa a ser un ungido de Dios. Eso representa el aceite. El aceite. Ahora el vino. El vino simbólicamente es la representación de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y que limpia Estamos los pecados. bajo protección. Y que limpia los pecados. Limpia el pecado. Así es. Y entonces nos protege. Es la sangre del Cordero de Dios. Así que en medio de toda crisis, Dios protege a los que han creído en Jesucristo. Sí. Vamos a leer Proverbios en el capítulo 10, versículo 3. Allí la Biblia habla que Dios no dejará padecer hambre al justo. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Aquí está clara la Biblia al decir los justos serán protegidos. Por eso el tema de hoy es la protección de Dios.
Estamos predicando a Jesucristo para que toda persona que esté apartada de Jesucristo se reconcilie con Dios. Solamente hay que arrepentirse de toda incredulidad, de todo pecado, de estar apartado de Dios y reconocer a Jesucristo. Es creer en Jesucristo y aceptarle como el Salvador y Señor. Y en ese momento pasará a ser el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el justo de Dios. La Biblia también dice en Proverbios 15:6 acerca del alimento. 15:6. En casa del justo, la comida. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Hay gran provisión, nunca habrá escasez, nunca habrá hambre en la casa del justo. Así que estamos viviendo tiempos de inflación que están anunciando el hambre, pero el hambre no debe llegar a la casa del justo. Porque en la casa del justo hay gran provisión. Hay gran provisión. Dada por Dios. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el justo? ¿Por qué Dios le llama justo? Porque sigue la justicia de Dios. Porque obedece las instrucciones de la palabra de Dios. La Biblia es un libro de instrucciones. Lo único que tenemos que hacer, si somos cristianos, hombres o mujeres, es obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Y cuando obedecemos las instrucciones, Dios estará bendiciendo vidas personales, matrimoniales, familiares y las vidas de toda una ciudad y de toda una nación. Por eso el trabajo de la iglesia es fundamental para cambiar las circunstancias adversas. Hay amenaza de hambre, hay una señal profética como es la inflación. Bueno, pues la iglesia tiene que trabajar intensamente a los tiempos de hoy. ¿Quieres agregar algo? Bueno, hablando del jinete, ¿no? Del caballo negro, ¿no? Porque son 4 jinetes, ¿no? De los conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Así es. Y en este jinete, el que leímos en Apocalipsis 6, allí habla de que, es la inflación, porque habla de que todo, un denario da para una cierta cantidad de trigo. Sí, no alcanzará el dinero para comprar la comida. Sí, es como decir que todo el salario de un día solamente te va a alcanzar para una pieza de pan. Sí, así es lo que o para el alimento nada más y no para otra cosa. Sí, pero aquí en México hablamos de las tortillas, tal vez 1 kilo o menos de 1 kilo sería todo el salario que un obrero trabaja, ¿no? por el día. Alrededor de 20 pesos hoy en día ya la tortilla. Sí, si pasase de 20 podrá llegar a 200 pesos. A 200 pesos el precio de 1 kilo de tortilla. No. Sí. Todo lo que se gane en un día. Entonces, esta es la hambruna prácticamente, la inflación en su máxima expresión. Y es lo que dice Apocalipsis en los tiempos del jinete del caballo negro. Sí, ese es el tercer jinete. El primer jinete es el blanco, que ese es el anticristo, ¿no? Que va a venir a la tierra tarde o temprano. ¿No el bermejo? Luego sigue el segundo sello, que es el bermejo, que es el que tiene el poder para quitar la paz en la tierra. Guerra. Sí, es la de la guerra prácticamente. Y de allí viene después este tercero, que es el de la balanza, el caballo negro. Del hambre. Que es el hambre. Y después viene el amarillo, que es la muerte. Así que porque ese es el propósito de Satanás, de acuerdo a Juan 10:10, ¿no? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del diablo y es lo que va a tratar de hacer. Cuando venga la gran tribulación, es cuando se van a desatar estos sellos. Sí, ya la iglesia cristiana no está, no hay quien predique el evangelio de Jesucristo. No hay quien reconcilie al pecador con Dios, lo que detiene, y por lo tanto el diablo va a trabajar el tiempo o las cosas que detienen esto porque la iglesia está aquí. Mientras que la iglesia esté aquí, eso está un poco detenido. Sí, está detenida la obra del enemigo. Pero cuando la iglesia sea
raptada o levantada, es cuando van a venir todas estas consecuencias. Sí, Sí. por eso la iglesia está en cada ciudad. ¿Cuántas denominaciones tenemos cristianas en una ciudad, en una nación? Estamos aquí viviendo como cristianos para ayudar a la gente, para que Dios esté bendiciendo a la gente en la tierra. Porque Estamos predicando a la Jesucristo. iglesia va en oración a la presencia de Dios para clamar por el bien Sí. de la tierra, ¿no? Hablaremos Para de pedir ello, perdón que es por la los tarea pecados. de la iglesia. Sí, aquí quiero resaltar nada más dos cosas en cuanto a los 4 jinetes, porque bueno, aquí vemos el primer sello, nos habla de un caballo blanco, mas sin embargo, bueno, ese es el anticristo, el que habla aquí en el capítulo 6, pero después es un caballo, digamos, falso, Sí, el primer jinete es el anticristo, viene en el Sí. caballo blanco imitando a ciertamente. Jesucristo. Es un imitador el diablo. Entonces, Sí. aquí el anticristo vendrá imitando a Jesucristo, porque Cristo viene montado en un caballo blanco. Sí, en su segunda venida en viene, su segunda venida. vienen montados O en sea, un caballo todos blanco. los Eso que no será acep- para la guerra de Armagedón. todos los que no aceptaron a Jesucristo pueden ser o serán engañados. Sí, Sí, porque están esperando al caballo blanco. sí. Pero en esta primera ocasión es el anticristo. Pero bueno, la otra cosa también para señalar aquí es el orden, ¿no? Porque primero viene, después del anticristo, viene lo que es la violencia, ¿no? La guerra. La guerra, después viene el hambre y después la muerte. Entonces, ese es el orden de Satanás. Vemos, hubo una guerra, ¿no? Como la que se está librando todavía allá en Europa y Asia, ¿no? Como la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, ya hay ciertas muestras Y en está cuanto a las trayendo señales proféticas. La hambruna es ahora con la alza de Sí. la inflación, la hambruna. Y pues ya lo último pues es prácticamente la muerte, ¿no? Que muchos van a morir de hambre Así es. por empezando desde la guerra, ¿no? Por eso los gobiernos están trabajando intensamente hoy en día, pero también la iglesia debe estar trabajando. Estos 4 jinetes hablan de lo que viene al futuro, pero hoy estamos viendo ya ciertas muestras en las señales proféticas. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy en día estamos viendo muchas fake news o falsas noticias que están en los medios de la comunicación, en las redes sociales. Hemos hablado de todo ello. Estamos entonces en el primer jinete que viene ya. El anticristo viene a engañar. Número 2, La guerra. la guerra. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en Ucrania. Hay un problema bélico allí y las naciones están tratando de que esa guerra prácticamente permanezca, porque como están enviando armas allí, entonces Dinero y quieren armas. que se avive esa guerra. Sí. Número 2. Número 3. El caballo negro, El el caballo hambre, negro, del que es hambre. la inflación que está anunciando lo que ya está pronto a venir, el hambre. Y número 4, vendrá la Muerte. Muerte. la muerte al Caballo acecho, amarillo. el caballo amarillo. O sea que lo que hoy está pasando en este siglo XXI no es el tiempo de la gran tribulación, no es el tiempo de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero son muestras, señales de lo que va a suceder al futuro cuando ya la iglesia cristiana no esté en la tierra. Mientras la iglesia esté, hay esperanza para cada ciudad, para cada nación, para cada gobierno. Digamos que estas, Para eso está estas la iglesia. manifestaciones que dan como un colorido de los caballos no son permanentes ahorita, son como una muestra. Sí, es una muestra. Mientras que la iglesia está aquí. Es pero un aperitivo cuando la iglesia que el sí ya- enemigo está mostrando por tanto pecado. Sí. Porque donde hay Por el pecado, pecado. es allí donde el diablo está tomando la ventaja para que venga su obra destructiva. Pero Por cuando eso la- Dios la- tiene que la enviar iglesia- juicio para detener la obra del diablo. Cuando la iglesia sea levantada o raptada, ahí sí va a suceder verdaderamente y en largo periodo, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que tenemos que hacer, porque la Biblia habla de cielos cerrados. Son los tiempos de hoy, cielos cerrados.
los cielos están cerrados, no hay bendición de Dios. Entonces, dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27, que Dios es el que cierra los cielos o abre los cielos de acuerdo al comportamiento de los habitantes de una nación. Si los habitantes están cometiendo pecado, los cielos se cerrarán. Tenemos 10 mandamientos en la Biblia. Esos mandamientos tienen que obedecerse. Al no obedecerse, el hombre estará viviendo en pecado. Y por estar en pecado, los cielos se cierran. ¿Hay solución? Claro que sí. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por nosotros que nacimos en pecado. Cristo vino a salvar, no a condenar. Ya la humanidad estaba condenada por el pecado que cometió Adán y Eva. Cristo vino a salvar, a rescatar. Por eso hoy la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está en la tierra para salvar, para rescatar, no para condenar, no para traer división entre hermanos. Todo lo contrario, estamos bajo la unción del Espíritu Santo, que es unidad para llevar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Aquí la Biblia habla que por el pecado se cierran los cielos. Vamos a leer 2 de Crónicas 6, del 26 al 27, y también la Biblia empieza allí a mostrar la solución. ¿Qué hacer cuando los cielos están cerrados? Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí está por qué se cierran los cielos. Los cielos son cerrados debido al pecado de los habitantes de la tierra. Dios está hablando a través de la inflación que las personas se preparen. Si no quieren arrepentirse, vendrá el hambre, la hambruna, la muerte. Así que es un proceso. Dios anuncia a tiempo y fuera de tiempo lo que viene al futuro. Así que debemos por eso estar atentos a la palabra profética. En el Salmo, la Biblia habla en el Salmo 107, versículos 33 al 34, cómo se convierte la bendición en maldición. ¿Por qué los ríos dejan de fluir y en lugar de fluir se secan? ¿Por qué un campo que era fértil se convierte en un campo que no da fruto? ¿Por qué viene la sequía? Todo esto está en la Biblia. Vamos a leer Salmo 107, versículos 33 y 34. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Por la maldad de los que la habitan, por eso cambia la bendición a maldición. Pero Dios está esperando que las personas que están en maldición se arrepientan de todo pecado y se conviertan a Dios. El camino es Jesucristo. Solamente hay que creer en Jesucristo y aceptar a Jesucristo como el Salvador de toda la humanidad y hacerle el Señor de la vida. Dios dice allí mismo en el Salmo 107, versículos del 35 al 38, de la bendición que Él hará para aquellos que se arrepientan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice
y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Dios es Dios de abundancia, Dios es Dios de alimento en gran abundancia para la familia. Por eso tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia, por qué los cielos se cierran y por qué los cielos se abren. La iglesia cumple una función muy importante. Y Dios es el que da el alimento, pero cuando la gente no toma en cuenta a Dios y vive pecando y desobedeciendo su palabra, aunque la ignoren, entonces sí viene juicio. Y por eso vemos que también viene la guerra y viene la inflación. Y como que tenemos esa muestra de los caballos del Apocalipsis en lo que estamos viviendo. Hay señales de la sequía en algunos estados, Sí. en la República Mexicana y en otras naciones de la tierra. Pero estamos viendo a través de las noticias que el hombre que no conoce a Dios busca la solución en sus propios recursos o fuerzas. en sus propias fuerzas. Cuando Dios quiere que lo voltee a ver y que Tratan dependamos que de las Él. nubes envíen lluvia. Están, por ejemplo, ahora yo leyendo algunas noticias, golpean las nubes, las Sí. disparan para que haya lluvia. O sea, todo eso, pues no está mal, pero también está mal. ¿Por qué? ¿Cómo Porque, no está mal? porque, bueno, no está mal porque hace lluvia cuando hace falta, ¿no? Pero lo está provocando el hombre. Sí, la y el hombre necesidad hace siempre, que exacto, estén trabajando y el hombre siempre va a para que causar haya lluvia. un desnivel o desequilibrio en la tierra. Sí, pero la Entonces, lluvia no es creada por el hombre. por eso es Las creada nubes por Dios. no son creadas por la el hombre. respuesta no está en funcionar las lluvias, perdón, las nubes. La respuesta está en buscar a Dios. Dios es el que es puede mandar la lluvia El único y la que cosecha. puede mandar la lluvia Así es. sobre la tierra. Eso está registrado en la Biblia, por eso acudimos a Dios. El único que puede abrir los cielos y enviar la lluvia. Hay dos tipos de lluvia en el año, Sí, lluvias así de es. bendición, la lluvia de otoño y la lluvia de La primavera. lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana, la lluvia O sea, tardía. Dios ayudando al hombre. Cuando el hombre siembra su semilla, entonces manda la lluvia para que ese sembrado fructifique. Y luego manda la lluvia tardía, que ya es en abril, ¿verdad? Sí. Para que entonces ya ese fruto crezca y ya se pueda cosechar. La de primavera, marzo, Exacto, la de abril, marzo, mayo, abril, junio. mayo, sí. Son las lluvias Buenas. buenas que abren Bueno, las dos son la buenas. cosecha. Las dos son Inician la buenas. cosecha. Sí. La del inicio en la siembra y luego para ya darle pues la plenitud al fruto, ¿no? Sí, no Y se son pueda lluvias de comer. inundación. No son lluvias de inundación, son lluvias Hablando de bendición. inundación, hay que Son orar porque ya empieza la temporada de de huracanes. huracanes. Y este año es un año de mucha actividad de huracanes, Por así eso que también tenemos que orar también. Hay que ayunar y orar. Hay que orar y ayunar. En los Siempre estamos ayunos. orando y ayunando. Cuando comienza la temporada, generalmente lo hacemos en el mes de junio, Sí. porque es cuando comienza la temporada de Pero ahorita se huracanes adelantó. para el Atlántico. Ahorita se adelantó No, ahorita tantito. está ya la temporada Ya de empezó. el Pacífico. Así y es. ya comenzó el primer ciclón por allí. Así que debemos estar orando y ayunando, porque el único que puede cerrar los cielos y abrir los cielos es Dios. El único que puede tener alguna lluvia es Dios. Dios envía lluvia buena, la lluvia que trae bendición a la tierra para que el agricultor pueda Sembrar y cosechar. sembrar la semilla y cosechar las grandes cosechas para el alimento en las familias, en ciudades y naciones. Vamos a ir a un corte y después regresamos para hablar la tarea de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en los tiempos actuales? Así que quédense con nosotros, Sí, no se regresamos vayan, en no un le momento cambien. más. ¿Cómo se abren los cielos? ¿Cómo Dios abre sus cielos para que haya bendición del alimento en la tierra? Es la tarea de la iglesia. Dios siempre ha sido luz y Él ha alumbrado el camino de los hombres en la tierra. Por eso vamos a ver dónde comienza la bendición que tenemos hoy nosotros como cristianos para abrir los cielos.
Todo comenzó cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Abraham le creyó a Dios, es considerado Abraham el padre de la fe. Y dice la Biblia que Abraham, cuando obtuvo todas las ganancias en una guerra, le dio los diezmos al rey Melquisedec. Allí encontramos por primera vez la palabra diezmo. La Biblia es un libro de enseñanza y debemos aprender lo que Dios ha establecido para abrir los cielos. ¿A quién se le reveló acerca de los cielos abiertos? Al nieto de Abraham, a Jacob. ¿Cómo la tierra puede conectarse con el cielo y el cielo con la tierra? Esto es, cielos abiertos. Dios alumbró a Jacob, el nieto de Abraham. Eran los tiempos de los patriarcas, no existía la ley de Moisés, no había ninguna ley del diezmo ni de la ofrenda. Eran los tiempos de la gracia de Dios. Y es el tiempo en que vive hoy la iglesia. La iglesia cristiana vive en la gracia de Dios. Así que vamos a leer lo que dice Génesis 28, del 12 al 15, donde Dios habla de la conexión del cielo a la tierra. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Allí Jacob tuvo una experiencia espiritual, entraba al reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con lo espiritual. Nosotros los seres humanos vivimos en el reino de lo natural en nuestros 5 sentidos, pero Dios trasladó a Jacob al reino espiritual, al reino de los cielos, al reino de Dios. Y Dios le mostró cómo abrir los cielos. Por eso Jacob lo entendió. Y él dijo: qué terrible es este lugar donde tuve el encuentro con Dios. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Puerta del cielo. ¿Cuál es la puerta que abre el cielo? La iglesia. Es casa de Dios, donde está una casa de Dios, donde hay una iglesia cristiana que honra a Jesucristo. Allí se abren los cielos, se comunica la tierra con el cielo. Allí fue cuando Jacob estableció un voto o pacto con Dios. Es la primera vez que conocemos de la bendición del diezmo. Esto tiene que ver con el diezmo. Así que el punto inicial, el punto de partida, el primer paso que debe dar todo cristiano para abrir los cielos es diezmar y ofrendar. Es la tarea que tiene que hacer todo cristiano. Leamos Génesis 28 del 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí está, de todo lo que me dieres, el fruto de mi trabajo. Cuando Dios habló con Jacob, no tenía trabajo, no tenía nada para comer. Y entonces este fue el pacto: si yo tengo trabajo y tengo salario y tengo pan para comer, vestido para vestir, tengo tu protección, entonces tú serás mi Dios. Y yo, de todo lo que tú me dieres, fruto de mi trabajo, el diezmo apartaré para ti. Esta es la gran bendición que tenemos todos los cristianos para abrir los cielos. Así que aquí hay una gran sabiduría que debemos conocer todos los que hemos sido llamados a ser cristianos, para abrir los cielos y permanecer con cielos abiertos sobre nuestros hogares, sobre nuestras ciudades y naciones. Por eso Dios estableció la ley. Y en la ley cuando vino Moisés, Dios estableció fiestas
fiestas de reunión con Dios, convocatorias de reunión del pueblo de Israel con Dios. Y Dios dijo, cuando se presenten delante de mí, se presentarán con su ofrenda. Deuteronomio 16, del 16 al 17, esta fue la palabra dicha por Dios para su pueblo. Por eso todos los que somos hoy pueblo de Dios, no nos podemos presentar delante de Dios sin el diezmo ni la ofrenda. 16, ¿qué? 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Siempre es conforme a la bendición que Dios te da en el trabajo. Tenemos salario, fruto del trabajo, entonces tenemos para diezmar y ofrendar. Esta es la semilla que debemos sembrar para que haya abundancia de comida, abundancia de bendiciones, porque los cielos se abren. Malaquías 3:10 habla de cómo abrir los cielos por medio del dar. Es un texto muy conocido que pocos podrán entender a menos que sepan lo que Dios ha dispuesto para abrir los cielos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La iglesia debe moverse en lo espiritual. El diezmo y la ofrenda tienen que ver con lo espiritual. La iglesia tiene que moverse en el reino de Dios usando armas espirituales. Pues bien, el dar a Dios diezmos y ofrendas es un arma, porque dice la Biblia, Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador. Dios está reprendiendo al diablo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por eso el diezmo y la ofrenda son armas espirituales poderosas para destruir fortalezas del diablo en nuestros hogares, en nuestras ciudades. Así que el punto de partida es el diezmo y la ofrenda. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, sí, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así es. Así que el punto de partida, diezmo y ofrenda. Número 2, ¿cuál es la segunda tarea de la iglesia para abrir los cielos? La oración. Oramos a Dios. Los únicos que podemos orar para que los cielos se abran son los cristianos que han creído en Cristo. Para pedir perdón por el pecado del pueblo. Para pedir perdón por los pecados que se cometen en ciudades y naciones. Pedir la salvación de ciudades y naciones. Así que la oración es fundamental. Dios dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así que la oración viene en segundo lugar. En primer lugar, el dar. En segundo lugar, la oración. El que ora va a recibir, el que pide recibe. Y número 3 es predicar el evangelio. No podemos sembrar la semilla que es dar, no podemos solamente quedarnos en la oración, sino tenemos que llevar el evangelio de Jesucristo a las personas que no conocen de la verdad, no conocen del cielo, no conocen de las bendiciones del reino de Dios. Cuando los cielos se abren, Dios derrama toda bendición espiritual, física en salud y financiera. Y es cuando podemos decir nosotros, ahora sí lo entiendo. Como dijo Jacob, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora sí te conozco porque mis ojos te ven. Es lo que decimos todos los que hemos experimentado al Cristo resucitado. Por eso en tiempos de inflación tenemos que actuar, tenemos que llegar al trono de Dios por medio del dar, de lo que Dios nos da, de la oración y
predicar de Jesucristo en el trabajo, en el negocio, en la calle, en la escuela, donde quiera que estemos, hablar de Jesucristo, el único que puede reconciliarnos con Dios para que Dios bendiga la familia, ciudades y naciones. Así que, amigo, amiga, tú puedes hacer esta declaración de fe diciéndole a Jesucristo lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de tanta incredulidad y ahora te acepto como Señor y Salvador y me declaro hijo de Dios. Amén. Si hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios. Así que hasta aquí nuestro programa. Así es. El tiempo ha llegado a su fin y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Que las bendiciones sigan con ustedes.